Desde hace un tiempo me vengo preguntando una cosa. Si la computadora únicamente es capaz de seguir instrucciones, ¿cómo es que esta cosa de acá, específicamente el procesador, es capaz de sumar? ¿Qué tan parecido a nosotros lo hace? Sigue su propia lógica y vagando por internet di con la respuesta. Pero antes de explicarte cómo es que esto es capaz de sumar, necesitamos entender cómo funciona la suma que nosotros hacemos día a día. Así que acompáñenme un momento al tablero, por favor. Ahora bien, esta es la forma en la que desde niños nos han enseñado a sumar. Supongo que todos la conocen. Donde cada uno de los números que están acá tienen uno o más dígitos. Trivial. Pero ahora quiero que nos fijemos en algo muy importante. Esta suma, irónicamente, la podemos dividir en dos tipos de suma. Por ejemplo, apoyémonos de un caso real de suma. Acá tenemos 987 más 346. Y obviamente, como queremos, lo vamos a sumar. Entonces, lo primero que hay que hacer para empezar la suma es obviamente empezar por el principio. Entonces, tenemos estos dos números, 7 y 6. Si los sumamos, nos da 13. Raro, si recordamos en la base decimal, la nuestra, únicamente contamos con 10 símbolos para representar los números. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Pero hasta ahí, no contamos con ningún otro símbolo para representar algo mayor a 9, pero tampoco podemos poner en un mismo espacio dos dígitos. Bueno, lo que se hace para sobrellevar esto en esta y en todas las demás bases es reiniciamos el primer número a 0, le sumamos lo que nos quede y a los números que nos queden acá los llevamos a la columna de la izquierda para que se tengan en cuenta en la siguiente suma. Es decir, si acá tenemos 7 y 6, tenemos 7 y tenemos que sumar. Si acá tenemos 7 y tenemos que sumar 6, 1, 2, 3, reiniciamos a 0, 4, 5 y 6. Ponemos acá el 3 y el 1 lo llevamos simplemente a la columna de la izquierda para que se tenga en cuenta. Así, acabamos de encontrar el primer tipo de suma. No tiene absolutamente nada de especial. Simplemente empleamos dos números para sumar y tenemos un resultado. Los únicos componentes que participan en una suma. De hecho, acá en esta plantilla también podemos ver estos tres componentes. ¿O falta alguno? Fijémonos en el siguiente paso. Como este uno salió de la necesidad de no poder poner en un mismo espacio dos dígitos y lo llevamos aquí, entonces hay que tener en cuenta que ya no solo hay dos números sumándose, hay tres. El tercero es este número que acabamos de poner acá. Y si lo notamos, ya no solo hay tres componentes participando en esta suma, hay cuatro. Hay un cuarto que participa y ese es el uno, cuyo nombre es carry o en español acarreo. Con estas dos cosas nos podemos dar cuenta que dentro de una suma hay dos tipos de esta. Una que no tiene acarreo y otra que sí tiene en cuenta el acarreo, como esta que tiene 1 más 8 más 4. Y si hacemos miles y miles de sumas, no nos vamos a encontrar con otro tipo de estas cosas, creo. Así que si de algún modo conseguimos hacer en circuitos electrónicos estas dos sumas, tenemos exactamente el 50% del trabajo hecho. Pero, ¿cómo podemos representar la suma? Bueno, ese es un trabajo que en minutos vamos a tener que preocuparnos por ello. Por ahora, simplemente prosigamos. Hasta ahora, solamente hemos hecho una suma en nuestra base. Pero las computadoras no entienden esta base, solamente una, y es la que usan para absolutamente todo lo que hacen.
la binaria. Acá simplemente existen dos estados, el 1 y el 0. Y por eso la suma es muchísimo más fácil, pero más larga por esto mismo. Ahora, si nos vamos a una columna como en el ejemplo anterior, nos podemos dar cuenta que solo existen 4 combinaciones que se nos pueden presentar al momento de realizar una suma. Nosotros acá tenemos 0 más 0, que acá es 0, tenemos 0 más 1, que es 1, tenemos 1 más 0, que estas dos son exactamente lo mismo, que da 1, y tenemos 1 más 1, que es 10. Si lo vemos recordando el ejemplo anterior, ya no estamos en la base 10, estamos en la base 2, haciendo que el máximo número que nosotros podemos representar acá es el 1. Así que lo que hacemos es reiniciar reiniciar este número a 0, no hay nada más para sumar, y llevarlo a la columna de la izquierda, haciendo que sea 1 más 0 más 0. Pero ya habíamos visto que 1 más 0 es 1, así que esto da 10, dicho informalmente. Si observamos bien este primer bit, podemos notar que únicamente se pone en 1 cuando uno de estos dos bits están en 1, pero estrictamente 1, porque si los dos están en 1, está en 0, porque se reinicia. Y algo aún más curioso, y es que este segundo bit únicamente se pone en 1 cuando los dos bits están en 1. Es decir, esto coincide estupendamente con dos componentes electrónicos, los cuales son la compuerta lógica XOR. Si la intentamos comparar con las situaciones anteriores, podemos ver que suma 0 más 1 y 1 más 0 sin ningún problema. Y cuando suma 1 más 1, es como si tuviera en cuenta ese reinicio que tiene que dar a 0. Es perfecto, es como si estuviera guionizado para hacer eso. Pero tenemos acá un problema, uno. Y es que esto no tiene en cuenta el acarreo. Necesitamos tener otra compuerta para ese acarreo que se genera. Y para eso necesitamos otra compuerta. Y esto lo hace completamente la compuerta AND, ya que esta solo se enciende cuando ambos están encendidos. Y usar compuertas lógicas tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque podemos pensar en estos dos bits que se suman como las entradas, y las respectivas salidas serían la suma y los acarreos. Si observamos, la compuerta XOR representa algo así como un sumador de bits, y la compuerta AND es algo así como el controlador del acarreo. Así que para representar el circuito vamos a hacer lo siguiente. Lo primero va a ser representar estos dos primeros bits como entradas, así. Este va a ser A0 y este va a ser B0. Y estas dos entradas las vamos a pasar por la compuerta que ya habíamos dicho que era la XOR, que su diagrama o dibujo es así. Entonces ahora podemos hacerlo. Cuando A0 valga 0 y B0 valga 0, acá va a dar 0. Esto representa 0 más 0. Cuando A0 valga 0 y B0 valga 1, representando 0 más 1, esto va a dar 1. Cuando A0 valga 1 y B0 valga 0, esto también va a dar 1. Pero cuando los dos valgan 1, esto va a dar 0. Y esto concuerda con todos los casos de sumas que habíamos visto. Esto concuerda con la suma de los dos primeros bits de dos números cualesquiera. Pero también tenemos que tener un problema. Y es que no estamos teniendo en cuenta el acarreo que se puede tener. Así que para hacer eso, simplemente ya sabemos que se tiene que usar la compuerta AND. Así que simplemente vamos a hacer dos pequeñas bifurcaciones aquí y aquí. Y estas las vamos a pasar por una compuerta AND. Y esta básicamente es absolutamente todo el circuito que suma. Pero ojo, solo suma del primer tipo, porque no tiene en cuenta ningún acarreo anterior. Para hacer el circuito que suma teniendo en cuenta el acarreo, necesitamos
sacarlo de lógica pura y dura, así como sacamos este. Obligatoriamente. Lógica. Sin memorizar nada. Primero revisemos el circuito que ya tenemos. Nosotros usamos la compuerta XOR como el sumador y la compuerta AND como el control del acarreo. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es representar un nuevo tipo de entrada, que es el acarreo. Y lo demás va a ser lo mismo, A1 y B1. Nosotros en nuestra suma, ¿qué hacemos con el acarreo? Primero, normalmente lo que se hace es sumar el acarreo con el primer número y después el segundo número sumarlo con esa suma. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es extremadamente sencillo, porque ya sabemos qué compuerta es la que suma, el XOR. Entonces, lo que vamos a hacer acá es sumar el acarreo con A1 con una compuerta XOR. Horrible me quedó. Y B1 lo vamos a sumar con esa suma. Y hasta acá nos queda perfecto. Acá ya tenemos la suma, pero nos falta lo más importante, que es el acarreo. Si logramos deducir de dónde sale el acarreo, tenemos infinitas posibilidades a partir de ahí. Y acá, si nos ponemos a pensar, solo hay 3 escenarios en donde se puede generar un acarreo. Cuando el acarreo y A valgan 1 y B valga 0, se genera un 10, un 2. Cuando el acarreo y A valgan 1 y 0 respectivamente y B valga 1, se genera otro 10, otro 2. Y cuando C y A, cuando todo esté prendido, mejor dicho. Esos son los 3 casos donde se pueden plantear eso. Entonces, para representar esto, nosotros podemos decir lo siguiente. Como vimos, entonces, el acarreo se puede presentar si el acarreo y A1 son ambos 1, compuerta AND, o si B1 junto con la suma son ambos 1. Entonces, recapitulando, se puede generar un acarreo si el acarreo de entrada sumado con A1 genera un acarreo, o si la suma entre la suma de estos dos sumado con B1 genera un acarreo. Cualquiera de esos 2 escenarios es posible. Así que estas 2 salidas las vamos a meter en una compuerta OR. Y acá tendríamos el acarreo. Y con estas 2 compuertas ya podemos sumar hasta 7 bits. ¿Cómo? Si recordamos, esta salida es la suma y este es el carry, pero acá hay 3. Este es el acarreo de entrada. Entonces podemos conectar este carry acá al acarreo, y ahora sí tenemos este circuito super enredadizo que representa esta parte de la suma que queríamos representar. Todo muy bonito, y hasta ahora sí, podemos sumar hasta 7, pero ¿cómo podemos sumar más números? O sea, sumar hasta 7 está bien, pero es insignificante con todo lo que necesitamos sumar: cuentas bancarias, redes sociales, números complejos. Necesitamos sumar más de 7. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos al televisor un momento. Y la forma en la que lo hace es exactamente casi igual a lo que le hicimos ahí. Simplemente tenemos el primer circuito que no tiene en cuenta el acarreo, y su salida al acarreo lo metemos a la entrada del siguiente circuito que se tiene en cuenta el acarreo, para que se sume con los otros bits, con los otros números. Y eso lo hacemos iterativamente. Conectamos el acarreo de este circuito que sí tiene en cuenta el acarreo, lo metemos a otro circuito que sí tenga en cuenta el acarreo, y así iterativamente. Así que si nos ponemos a pensar,
este circuito no hace tan distintas las cosas a como nosotros las hacemos. Porque si nos ponemos a pensar, lo que hace es, primero suma los dos primeros bits, los dos primeros números, y saca un resultado. Y si existe, y en tal caso de que existe un acarreo, lo lleva a la siguiente columna para que se tenga en cuenta la suma y se sume con otros números, y después saca la suma de esas tres operaciones. Y si existe un acarreo, lo lleva a otra columna, lo lleva a la otra columna, que sería otro nuevo circuito. Saca la suma, acarreo, saca la suma, acarreo, saca la suma, acarreo. No hace las cosas tan distintas. O sea, es exageradamente maravilloso que nosotros le podamos enseñar a una máquina a cómo sumar números. Este circuito que tengo acá lo hice en base de comprensión. Comprendiendo todo esto se puede crear este circuito sin consultar notas ni nada. Por eso la comprensión en este mundo vale muchísimo más que la memorización. Este circuito que ven acá puede sumar hasta números de 8 bits. Es decir, puede sumar hasta 255. Ignoremos esto acá que dice overflow. Por ahora no lo vamos a mirar. Se me está acabando el tiempo y sería un desmadre explicar resta, overflow, cómo funciona un computador, suma en un solo video. Así que pasemos a la siguiente sección del video y último. Punto aparte, quedan muchísimas cosas por explicar. Cómo funciona la resta, qué es el overflow, qué es una ALU, y no caen en este video. Así que mi objetivo es explicar explicar cómo funciona este aparato de acá adentro, todo incluido, no solo el procesador, cómo funciona un computador internamente, priorizando la comprensión y no la memorización. Vean lo que se puede hacer simplemente comprendiendo los temas. Es hermoso. Si bien es cierto que intenté explicarlo lo más profundo posible, no es tan extremo como lo que yo quiero explicar. Lo que yo quiero hacer es que tú entiendas cómo funciona el computador. No memorices fórmulas, no memorices comportamientos, no memorices circuitos. Tienes que entenderlo, no memorizarlo. Pero para aprender todo eso hay que esperar. Necesito aprender cómo hacer miniaturas, cómo editar, cómo preparar mejores guiones, cómo expresarme mejor. Y hasta entonces, hasta ahora.